A ver el día de hoy un tema importante en cuanto a los anticuerpos donador específico en la sobrevida del injerto. Este artículo es del American Journal of Transplantation del 2017 y obviamente pues se titula La evaluación del estatus C1Q y los títulos anticuerpo donador específico como predictores de la sobrevida del injerto. Los receptores de trasplante renal, desde el punto de vista teórico, quienes desarrollan anticuerpo donador específico, tienen una rápida disminución del filtrado glomerular y una rápida progresión a la pérdida del injerto. Los factores de riesgo son rechazo celular agudo, edad, o sea, de joven, la no adherencia a tratamiento y el desarrollo de anticuerpos anti-HLA de nuevo clase 2. Aunque también se establece que los anticuerpos donadores específicos preestablecidos antes del trasplante también influyen dentro de esta característica. Eh, Se establece que los receptores anticuerpo donador específicos son asintomáticos y se detectan en una media de 24 meses después del trasplante, antes de desarrollar alteraciones clínicas, como son la elevación de la creatinina de subasal mayor al 25% o la presencia de proteinuria mayor a 0.5 gramos al día. Los factores clínicos que predicen que esos pacientes perderán injertos son retraso en la función del injerto, rechazo clínico o subclínico, adherencia al tratamiento, así como la intensidad de los MFI y de los datos histopatológicos como la tubulitis y la glomerulopatía por trasplante. Los títulos de anticuerpo donador específico y las propiedades de factores de complemento han sido considerados como mayor atributos principales a la pérdida del injerto. La C1Q fue descrita por primera vez en el 2011 en una corte de 31 pacientes con anticuerpo donador específico de pretrasplante y de novo. La presencia de este factor tuvo mayor porcentaje de probabilidad de rechazo. Desafortunadamente, los estudios se han hecho con mezclas de anticuerpo donador específico preexistentes y aquellos de novo. Con el propósito de este estudio fue investigar si las características del anticuerpo donador específico tuvieron una utilidad clínica para predecir los resultados clínicos e histopatológicos subsecuentes. Específicamente fueron examinados los anticuerpos de donador específico no diluidos MFI y los resultados son los siguientes. De 70 pacientes desarrollaron anticuerpo de donador específico. De la clase 1, 10 pacientes, clase 2, 48 pacientes y ambos 12 pacientes con una media de presentación de estos anticuerpos donador específicos de 50 meses post-trasplante. La media de anticuerpo de donador específico MFI fue de 4.441 con el rango señalado. 68 de 70 pacientes MFI fue inicial de 700 con un subsecuente mayor a 1000. El fenotipo de receptor al momento de la detección de anticuerpo donador específico fue un rechazo subclínico en 48 pacientes de 70 a 69% y un rechazo clínico en 22 de 70 con un 31% de estos pacientes. La media de seguimiento post-trasplante fue de 8.5 años y la detección de anticuerpo donador específico fue de 4 años. Los resultados observados incluyeron los pacientes fallecidos con injerto funcionante, 9 pacientes, y para el injerto 27 pacientes. Las características asociadas con el desarrollo de la pérdida del injerto después de la detección de los anticuerpos no específicos fueron receptores jóvenes, con un promedio de edad de 27 más menos 3 contra 38% de los que no lo perdieron, con una P significativa de 0.02. El tiempo de isquemia fría 10.1 versus 7.1 horas sin una diferencia estadística, y la no adherencia a tratamiento en aquellos que pidieron injerto fue del 78% versus 19 con una P significativa de 0.01. Entonces, dato importante, la no adherencia a tratamiento es un aspecto fundamental para perder el riñón. La presencia de rechazo clínico contra subclínico fue el 58 contra un 14% para pedir el injerto con una P significativa de 0.01 y la presencia
de C1Q positivo fue 44% versus 12 para pedir el injerto con una P significativa de 0.01. Aquí podemos ver en esta tabla, en la tabla 1 del artículo, las características de los receptores que desarrollaron anticuerpo de honor específico de novo. Obviamente mencionaremos los que tienen la P significativa, como son la edad del paciente. Aquellos pacientes más jóvenes desarrollaron mayor pérdida del injerto que los pacientes de mayor edad, con una P de 0.02. El tiempo de isquemia fría fue de 10 horas en los que sí perdieron el injerto versus 7 horas. Y el retardo de la función del injerto no fue significativa, pero la no adherencia a la inmunosupresión menos ustedes, el 78% contra 19 con una P de 0.01. La inmunosupresión no tuvo diferencia estadística y sí la presentación clínica contra la subclínica 59 contra un 14 con una P significativa de 0.01. Ahora, cuando está el C1Q positivo, fue significativa en aquellos pacientes que tenían C1Q positivo 44% versus 12%. Cuando estos C1Q positivo y se hace la dilución del anticuerpo de honor específico sobre 1 sobre 16, obviamente no se aprecia diferencia significativa. 1.64 sí hay diferencia, bueno, ligera tendencia, 93,77 con una P de 0.01, pero cuando la dilución de los títulos anticuerpo no específicos se hace a 1 sobre 1024, está presente en aquellos que perdieron el injerto 56% contra 21% con una P de 0.01. En cuanto al efecto inhibitorio en el ensayo de SAP por EDTA pretratado, en un total de 15.100 clase 1 y clase 2 fueron usados para evaluar el suero al momento de la primera detección anticuerpo de honor específico con o sin pretratamiento con EDTA. Todas las salidas fueron a estas diluciones, como ya les mencionamos, una correlación significativa entre MFI no tratado y tratado de una R de Pearson de 0.65 con una P significativa de 0.01. Las salidas exhibieron un efecto inhibitorio fue mayor de los pacientes anticuerpo clase 1, 1.6 contra 1.0 y la presencia de C1Q positivo comparado con C1.87 contra 0.5 con una P muy significativa de 0.01, no muy significativa. En esta gráfica podemos observar pues en rojo los que se desarrollaron anticuerpos de honor específico y tuvieron intensidades de MFDI con EDTA mucho mayores a 10.000 y se pintan en rojo. La gran mayoría se mantuvo dentro del intervalo intercuartil como se muestra en la gráfica. Muy bien. El ensayo C1Q. El ensayo C1Q fue positivo en 224 pacientes de toda la serie utilizando con punto de corte MFI de 500. Las teorías fueron positivas más comúnmente en aquellos con anticuerpos en comparación a aquellos que no lo tenían 15 contra 1.4%. El promedio de MFI de TA fue significativamente más alto en las celdillas con C1Q positivo y C1Q negativo, 18.854 más menos 3.680 versus 388 con una P significativa de 0.01. En la curva ROC se identificó que el punto de corte de 10.026 MFI EDTA fue mejor para predecir C1Q positivo con una sensibilidad del 100% y una especificidad del 99%. Ojo, el punto de corte de la intensidad de MFI de 10.126 fue mucho más elevado en este sentido. Todas las salidas positivas para C1Q cuando el punto de corte era mayor a 10.126. Muy bien. La correlación clínica con anticuerpos donador específico de TAMFI. Los valores de MFI fueron usados para correlacionar con los resultados clínicos y fueron calculados mediante tres maneras: añadiendo EDTA para saldillas de anticuerpo donador específico, añadiendo EDTA a los epítopes y añadiendo EDTA a las saldillas de anticuerpo no específico clase 1 y clase 2. Ninguno de estos métodos fueron estadísticamente significativos con proyecciones como proyectores de las características clínicas de los pacientes. Bueno, la correlación clínica con los títulos anticuerpo de honor específico, los títulos antes mencionados, 1.16, 1.64 y 1.1124, fueron asociados directamente, proporcional y progresivamente al riesgo de la pérdida del injerto, 16, 29 y 63%, es decir, la dilución 1 sobre 1024 se correlacionó más con la pérdida del injerto
a un 67%, con una diferencia significativa en esos grupos con una de 0.01. Sin embargo, la curva actuarial de seguridad no mostró diferencias significativas para la falla del injerto en los anticuerpos donador específico y aquellos que no tenían anticuerpos donador específicos con una P de 0.14. Hubo diferencias significativas para pérdida del injerto en títulos 1 sobre 24 sobre B16, pero no con 1.64. La correlación, los receptores con anticuerpo donador específico C1Q positivo tuvieron mayor riesgo de perder el injerto en comparación a los pacientes con anticuerpo donador específico C1Q negativo, 71% contra 28%, con una P significativa de 0.01. Sin embargo, esta diferencia no se observa en la curva actual de seguridad del injerto con una P 0.06. Similar se observa en el análisis de Koch con una P de 0.07. Vamos a ver en cuanto a la presentación clínica y subclínica los fenotipos de anticuerpo donador específico. Al momento de la titulación, los pacientes anticuerpo donador específico con disfunción clínica tuvieron mayor progreso de la pérdida del injerto en comparación al subtipo subclínico. Y cuando agregamos, lo clasificamos en las diluciones de anticuerpo donador específico 1 sobre 16, 50 contra 0 fue significativo, 1 a 64, 57 contra 22, P con 0.01 y 10.124 con una N de 24 pacientes, 91% contra 38 con una P significativa de 0.02. Sin embargo, ni la titulación ni el estatus fue estadísticamente significativa asociada al fenotipo clínico o subclínico con una P de 0.133. Perdón. Aquí podemos ver en estas gráficas mucho mayor claridad, por ejemplo, el desarrollo de anticuerpos donador específico para la titulación 1.16. Ven ustedes la sobrevida del injerto de los pacientes que tenían un fenotipo subclínico. La sobrevida del injerto a 5, 6, 8 años era del 100%, mientras que los pacientes que tenían desarrollo de clínica con anticuerpo donador específico en la titulación 1.16, pues la sobrevida del injerto a 2 años era cerca del 50% únicamente. El desarrollo de anticuerpo donador específico de novo con una titulación a 1.64, vemos a 3 años que casi el 90% en aquellos del fenotipo subclínico, mientras que los pacientes a 4 años casi el 40% del fenotipo clínico. Y la titulación también se puede observar aquí, por ejemplo, a los 3 años, cómo tiene una sobrevida del 100% la titulación anticuerpo donador específico 1 sobre 24 del 100% versus 70% de aquellos que desarrollaron el fenotipo clínico en esos pacientes con una P significativa de 0.02. Para los receptores con el fenotipo subclínico con anticuerpo donador específico un total de 48, en el momento de la detección de titulación experimentó una pérdida de injerto comparada a la titulación de 38 contra 0%, con una P significativa de 0.2, con la titulación 1 a 16. No significativo con la titulación 1.64 y el estado subclínico C1Q positivo, anticuerpo donador específico tuvieron mayor posibilidad de perder el injerto con una P de 0.07 comparado con el negativo. Sin embargo, no fue estadísticamente significativo, pero sí una tendencia marcada. Veamos ahora la correlación del punto de vista de histopatología. No hubo diferencias en el riesgo de perder el injerto en los pacientes que asociaron anticuerpo no específico y los pacientes que se hicieron o no la biopsia renal. En la biopsia renal con BAMP, aquellos pacientes con rechazo humoral, que fueron un total de 10, aquellos mezclados con rechazo celular y humoral 22 o no rechazaron tuvieron diferencias significativas para la pérdida del injerto con 30% para aquellos que solamente desarrollaron rechazo humoral, 64% para aquellos que tuvieron mixto, tanto humoral como celular, y para aquellos que no tuvieron rechazo, presencia de rechazo fue del 10% con una P significativa del 0.01. Los pacientes con rechazo máximo tuvieron mayor probabilidad
depende del injerto con rechazo humoral solo, hasta 4 veces más que en comparación a los otros pacientes con una P significativa de 0.02. El rechazo humoral por sí solo no predice la pérdida del injerto. Vean ustedes, aquí está en cuanto a la presencia histopatológica de los pacientitos. Tenemos que los pacientes que tuvieron tubulitis y estatus C1Q negativo, 45% perdieron el injerto, y en aquellos pacientes que tenían tubulitis con estatus positivo, pues eran prácticamente el 83% con una P significativa de 0.02. El C4D positivo, otro factor que es el significativo en el punto de vista histopatológico, y el resto, pues tendencias, pero no tenían diferencia significativa. C1Q positivo fue asociado a tubulitis mayor a 1, 83 contra 45 con una P significativa de 0.02 y C4D positivo de 80 contra 40% contra una P significativa de 0.03. El C1 positivo no predice en el rechazo celular, no predice rechazo celular del 67 o 48% con una P de 0.28 o de rechazo humoral comparado con C1Q negativo. La sensibilidad y especificidad del ensayo C1Q fue de 0.35 y 0.80 para rechazo celular respectivamente, con un valor predictivo positivo de 0.67 y un valor predictivo negativo de 0.55. Aquí se me brincó la discusión, pero bueno. Tambur y colaboradores estudiaron recientemente un grupo de pacientes sensibilizados y encontró que la titulación era más confiable con EDTA para eliminar interferencias del complemento. Sin embargo, como reconocían los autores, la concentración de EDTA puede no haber sido suficiente. Si el título de C1Q anticuerpo de donador específico fueron altamente sensibles para rechazo celular o rechazo humoral, entonces se puede argumentar que estos ensayos podrían ser utilizados clínicamente para determinar cuándo realizar una biopsia en el ajuste de los anticuerpos de donador específico recién detectados. Esto sería especialmente útil cuando se diagnostican anticuerpos no específicos en ausencia de disfunción clínica. La sensibilidad y especificidad del C1Q positivo fueron del punto .80 para rechazo celular y, del punto .80 para rechazo celular y de punto .60 para rechazo humoral, con con punto .31 para ambos respectivamente.